Gloria a Jesús. Aleluya. Que el Señor me los bendiga a todos. Poderoso es el Señor. Maravilloso es el Señor. Saludos para cada uno de los que están ya conectados en este momento. Gloria al Señor. Es un privilegio tener este tiempo disponible para compartir la palabra del Señor. Gloria a Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Alabanzas al Cordero. Gloria a Jesús. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Bendiciones a cada uno. Saludos ahí a los que ya están conectados a través de la página de el Facebook. Gloria a Dios. Es una enorme bendición compartir con cada uno de ustedes. Gloria a Dios. Hoy, pues, quiero compartir un tema muy interesante, siguiendo siempre la línea de lo que hemos estado estudiando. La actitud de un verdadero agradecido. La actitud de un verdadero agradecido. ¿Cómo conocemos a un verdadero agradecido? Yo creo que aquellos que decimos o profesamos la fe cristiana, que decimos que somos de Cristo, yo creo que debemos reflejar nuestra vida cristiana a través de nuestra actitud. ¿Cuál es la actitud que nosotros tenemos? Ojalá que usted que está sintonizando en este momento este espacio, este tiempo que voy a compartir, esta reflexión de la palabra, se quede hasta el final para que analice su vida en relación a esta reflexión de la palabra. Conozco muchísimas personas que profesan ser cristianos, que dicen ser cristianos, pero que sus hechos, su actitud, niegan. La forma de comportarse niegan que verdaderamente es un cristiano. Mire, cristiano de nombre o cristiano de apellido o cristiano de seudónimo, yo creo que hasta el diablo por ratos parece cristiano. Mucha gente toma este título de cristiano y verdaderamente lo que está haciendo es, o bien está nada más ensuciando, empañando el nombre de Cristo, el bello y maravilloso nombre de Cristo, con sus actitudes, que dejan muchísimo que desear.
le queda muy corto, o mejor dicho, como dijo la señora aquella mexicana, aquella que cantaba aquella canción que decía te quedó grande la yegua. Yo creo que a muchos, si bien es cierto, si lo vemos desde un punto de vista, el nombre de Cristo es demasiado grande para que nosotros, los seres humanos, pretendamos o que nos llenemos la boca diciendo que somos cristianos. Es un nombre demasiado grande, demasiado sublime, demasiado maravilloso. Así que si el nombre de Cristo es demasiado grande y demasiado pesado, eso quiere decir que es un enorme reto y es una enorme responsabilidad la que tenemos encima aquellos que decimos que somos cristianos. Tenemos que comportarnos de acuerdo a ese nombre, a ese título. No es simplemente decir soy cristiano porque repito, muchos utilizan simplemente el seudónimo, el nombre o el título como un amuleto o como una forma de, es que la verdad que no sé ni siquiera con qué intención muchos lo hacen. Algunos será para lucrarse, para lograr algún tipo de beneficio al decir, no, es que yo soy cristiano. Hay gente que hasta para ir a buscar un trabajo, saben que en ese trabajo hay muchas exigencias. Dice, por ejemplo, ¿y qué me garantiza usted que usted es una persona honrada y que usted realmente es efectivo en el trabajo? Ah, no, pues no, de mí no puede dudar que hasta cristiano soy. O sea, ¿cómo utilizan el término cristiano para darse un realce o darse un valor agregado a su vida o a su forma o, o su intención de trabajo? Qué vergüenza es cuando esa persona no da la talla, cuando no da la medida, cuando le queda grande la yegua, como dijo la canción. Es terrible. Llevar el nombre de Cristo en nuestra vida es un asunto muy serio. Ahorita que estamos en tiempo de pandemia, en una situación difícil, mucha gente aparentemente está buscando del Señor, diciendo yo, Señor, yo soy tu hijo. ¿Cuánta gente en este momento se considera cristiana? Qué terrible. Ojalá fuera cierto, o sería maravilloso que usted que me está escuchando verdaderamente se ha arrepentido de sus pecados y está dispuesto a renunciar a todo por seguir a Cristo. Pero como lo mencioné en un estudio anterior, bajo el tema ¿y después del coronavirus qué? ¿Y después del coronavirus qué? ¿Cuál será tu comportamiento? ¿Cuál será tu actitud después del coronavirus? Y lo hice basado en la historia de aquellos 10 leprosos. He estado hablando siempre, todos los temas que he estado analizando y compartiendo, tiene que ver con un leproso. Siempre hemos estado viendo la historia de los leprosos en la Biblia. ¿Y cuál es la actitud
de estos leprosos. Y hemos visto incluso la similitud de lo que se vivía cuando una persona caía en el estado de, 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 de la lepra. Era una maldición, era un juicio divino. Lo hemos estudiado muy detalladamente, viendo todos los ejemplos bíblicos. Creo que casi los estoy ya terminando de abarcar todos. Hoy voy a hablar quizás del último. Pero, por ejemplo, en la historia de los 10 leprosos, estos hombres que, según el estudio, eran desechados de la sociedad, lo perdían todo, perdían la familia, perdían todo lo que económicamente poseían, lo perdían, porque no podían continuar viviendo en medio de la gente, en medio de su pueblo, junto con su familia. No podían. Vivo la historia de dos reyes que, siendo reyes, perdieron todo, perdieron su reinado, perdieron su palacio, perdieron su trono y murieron leprosos, abandonados, o mejor dicho, excluidos de toda la realeza y de todos los beneficios que daba ser un rey o un familiar de un rey. Qué terrible todo lo que se perdía. Era un juicio muy duro, muy severo. Al estudiar la historia de estos 10 leprosos, vimos que cuando el Señor los envía a presentarse al sacerdote, era una forma de probar su fe, de decir, bueno, vamos a ver, si ellos se mueven y van los sacerdotes que están creyendo que pueden ser sanos. En el momento que ellos oyeron la palabra, ellos no fueron sanos en el instante, porque era necesario probar esa fe y esa obediencia. Y ellos, obedeciendo la voz del Señor, creyendo en el milagro, ellos se enrutaron hacia la ciudad donde estaba el sacerdote. Mire qué tremendo. Y dice la escritura que mientras ellos iban, lo que nos está diciendo es que entonces el milagro ocurrió en el transcurso del camino. Mientras ellos iban, fueron limpiados. Su lepra desapareció. Y vemos en la historia que uno de ellos regresó para darle gracias al Señor. Regresó dándole gloria a Dios. Y cuando Jesús ve a aquel hombre, que ni siquiera era de la tribu de Judá, no pertenecía a la tribu gobernante, la que tenía el control en Judea, sino que era un samaritano. El samaritano era considerado una persona que no era fiel a los mandamientos, que no era fiel al sistema establecido por Dios para la adoración. ¿Por qué? Porque los samaritanos se habían corrompido muchos siglos atrás, se habían mezclado con sirios, se habían mezclado con gente de otros pueblos, no obedeciendo ni respetando la ley de Dios, que establecía que no se podían unir en yugo desigual con una persona que no perteneciera al pueblo de Israel. Entonces los samaritanos, ellos decidieron crear su propio centro de adoración. Ellos no iban a adorar al templo, ellos adoraban en un monte. Allí levantaron el lugar de adoración. Ellos tenían sus propios sacerdotes, sus propios sistemas de sacrificio, su propia forma de acercarse a Dios, cuando Dios había establecido claramente cómo era que había que acercarse y había establecido el templo en Jerusalén.
y el sacerdocio levítico. Por tanto, cuando el Señor ve a este leproso sanado regresar, el único que regresó, el Señor se dio cuenta que no era judío, sino que era samaritano. O sea, sí era israelita, posiblemente sí, porque era una mezcla de israelitas con extranjeros. Pero el asunto es que este hombre fue el único que tuvo una actitud de agradecimiento. Una actitud de agradecimiento. Él tenía que ir donde el sacerdote y presentarse ante el sacerdote para que revisara que ya no tenía lepra y poder pasar todo el proceso que, según lo hemos visto y lo hemos estudiado en Levítico 14, cuando el leproso era sanado, tenía que acercarse a la puerta de la ciudad y tenía que llamar al sacerdote para que saliera hasta fuera del campamento o de la ciudad, fuera del muro, y lo inspeccionara para que viera que la lepra había desaparecido. Y tenía que tenerlo en una cuarentena todavía, después de que ya lo revisaba y miraba que la lepra no estaba, por cuidado, por prudencia, lo tenía que dejar durante 7 días todavía allí, fuera del campamento, en observación. Mire qué duro, ya saber que ya soy sano, pero que no puedo estar con mi familia, que no puedo ir a disfrutar de las cosas que el mundo, que la ciudad ofrecen. Era un proceso muy duro. Y luego que la persona pasaba ese proceso, en ese tiempo, tenía que presentar una ofrenda por la culpa. Imagínense, después de tener lepra, después de vivir el sufrimiento de la lepra, todavía tenía que presentar una ofrenda por la culpa, por el pecado. ¿Por qué se pedía esto? Porque la persona que era sanado de lepra tenía que reconocer que la lepra había llegado a su vida como consecuencia del pecado. Mire qué tremendo, mire qué lindo, qué precioso. Si la persona no hacía esto, no aceptaba este proceso, era como si la lepra que tuvo durante todo el tiempo que la tuvo no hizo el efecto, no logró el objetivo en la persona, o sea, no le cambió la actitud. Por eso estoy hablando de la actitud de un verdadero agradecido. Había mucha gente que miraba esto como algo que no se lo merecían, tener que pasar este proceso, de presentar una ofrenda por el pecado, diciendo, como hay gente que dice, no, sí que yo no he hecho nada, yo no he hecho nada malo, ¿por qué tengo que pagar una ofrenda por el pecado? Entonces era una forma que Dios estaba buscando a ver si el corazón de esta persona había cambiado, si el proceso del sufrimiento, el proceso de la enfermedad había creado en él. Mire qué tremendo. Se lo voy a leer porque algunos pueden decir, no, pero eso es a ver si será cierto. Está en Levítico 14. Levítico 14. Aquí explica este proceso. Levítico 14, en el verso número 1 dice, Levítico 14:1 dice, y habló Jehová a Moisés diciendo, esta será la ley para el leproso cuando se limpiare. Oiga, era ya para el leproso. Ya estudiamos en el 13 la ley para el que era encontrado leproso, cómo debía de ser su castigo o su comportamiento. Ahora dice, ahora les voy a dar una ley para cuando el leproso sea limpiado, cuando sea sanado, esto es lo que van a hacer. Mira qué tremendo. O sea, la persona que era sanado debía de mostrar una actitud de humildad. Oiga, es que esto es tan precioso. Mire, hoy en día hay gente que Dios en su misericordia los ha sanado de 40,000 desgracias que han tenido en la vida, pero se comportan más miserables y desgraciados
que el mismo diablo. ¿Cómo es posible que haya gente que Dios le ha ayudado a salir de unos procesos duros, de dolor, de dificultad? Y cuando terminan de pasar ese proceso, siguen siendo los mismos arrogantes, los mismos, ay Dios mío, mejor ni hablo, porque si no me van a estar escuchando y van a decir, eso lo está diciendo por mí. Y por usted lo digo, y también por otro. Qué terrible el ser humano. Cuánto mal agradecido hay en este camino y en esta tierra. Oiga bien, el leproso que había estado algunos posiblemente años fuera de su tierra, fuera de su casa, fuera de su familia, fuera de la sociedad, sin derecho a nada de las cosas que en la ciudad se pueden tener o obtener o disfrutar. Perdía todo. Es como cuando una persona comete un delito, y lo encierran en una prisión. El que ha estado en la prisión sabe que se pierden todos los derechos. Ahí tú no decides a qué hora quieres comer. Ahí comes cuando te dan la comida, si quieres, si no morirte de hambre. Allí tú no decides a qué hora te vas a acostar. Ahí te acuestan. Ahí no decides a qué hora te vas a levantar. Allí te levantan. Si te enfermas, no decides cuándo ir donde el médico. Te llevan cuando quieren, si es que te llevan. Allí tú no decides cuándo ver a tu familia, a tu esposa, a tu esposo o a tus hijos o al amigo. No. Ahí uno pierde voz, voto y todo. Mire qué terrible. Uno lo pierde todo. Ahí tú no decides cuándo comunicarte con tu familia. Ahí ellos deciden cuándo llamas, si es que te dejan llamar. Ahí ellos son los que deciden cuándo puede entrar tu familiar. Ahí no lo decides tú. Ahí no puedes patalear y decir, mañana quiero ver a mi esposa. No. Ese era exactamente lo que pasaba con un leproso. El leproso era excluido de la ciudad, del pueblo, de la familia, de sus bienes, de su casa, de todas sus cosas. Imagínense pasar años lejos de esta familia, lejos de la ciudad, de su trabajo, de sus bienes. Y el día que el leproso era sanado, óyeme, ese era el día más maravilloso y feliz de su vida. Los que hemos sido beneficiados por la mano misericordiosa de Dios, sabemos lo que es recibir un beneficio de Dios. Ese es el día más bello de nuestra vida. Pero el leproso, cuando descubría que su lepra se había desaparecido, que había muerto, que su lepra ya no estaba, él, aunque quisiera correr de su familia, entrar al pueblo gritando y diciendo, estoy sano, no podía. No podía. ¿Por qué? Porque había una ley que le obligaba a tener que presentarse al sacerdote y esperar que el sacerdote lo declarara sano. ¿Por qué era todo esto? Porque es lo lindo de los planes y de los propósitos de Dios. Tan bello es el Señor que todo lo planifica. Porque la persona al momento de volver de los campos de los leprosos y ser sanado, y él sin haber ninguna regla que lo detuviera, él podía entrar a la ciudad con el pensamiento de venganza, de odio, de rencor, que voy a buscar a mi mujer, que voy a buscar a mis hijos y que ahora me la van a pagar los que me abandonaron o los que me quitaron todo, o qué sé yo, cuánto odio, cuánto rencor, cuántas cosas a una persona pudo haber anidado durante el tiempo que estuvo en esa situación.
Entonces, imagínese usted que esta persona puede ir a cometer un delito mayor que le puede ocasionar la muerte instantánea. Por ejemplo, la ley decía ojo por ojo y diente por diente. Si mataba a su esposo, mataba a sus hijos o mataba a alguien, inmediatamente le iban a condenar a la muerte. ¿De qué servía haber sido sanado de lepra si al final te metías a un problema mayor? O sea, la desesperación no es buena consejera para nuestra vida, sobre todo para nuestra vida espiritual. Ni en la espiritual ni en la material. La desesperación no es buena acompañante en esta vida. Tenemos que tener paciencia. Entonces, lo que Dios quiso evitarle a esta persona, o sea, tenía dos propósitos. Uno era conocer su corazón, se había cambiado, a ver si se había moldeado durante el proceso de la enfermedad. Y número dos, librarlo de un mal mayor cuando él regresara a su tierra o a su casa. ¿Cuántos hombres cuando regresaron a su casa se encontraron que ya no tenía casa, que ya no tenía ganados, que ya no tenía tierras, porque su familia lo había malgastado todo? Sus hijos se habían tal vez perdido en alcohol o en mujeres, en amantes, en fiestas, como cuenta la historia del hijo pródigo de Lucas capítulo 15. Y entonces imagínese este hombre encontrarse que cuando le dio la lepra y fue sacado de su pueblo, dejó una enorme riqueza, una enorme herencia para su familia, y que cuando regresó no encontró pero ni un burro. Era para desquiciarse y actuar de una manera eh, eh, uh, que le iba a traer más consecuencias fatales a su vida. Entonces el proceso de Dios en su sabiduría era, bueno, conocer el corazón de esta persona, a ver si esa persona realmente había aprendido la lección. Cuando llegaba donde el sacerdote le decía, bueno, tienes que presentar, vea lo que dice aquí. Esta será la ley, verso 2, para el leproso cuando se limpiare, será traído al sacerdote. Y este saldrá fuera del campamento y lo examinará. Y si ve que está sana la lepra, oiga, si ve que está sana la lepra, ay Dios mío, si ve que está sana la plaga de la lepra, del leproso, el sacerdote mandará luego que se tomen para él, para el que se purifica, que tomen 2 avecillas vivas, limpias y madera de cedro, grana e hisopo, y mandará el sacerdote matar una avecilla en un vaso de barro sobre aguas corrientes. Después tomará la avecilla viva, el cedro, la grana y el hisopo, y los mojará como una avecilla viva en la sangre de la avecilla muerta sobre las aguas corrientes. Y rociará 7 veces sobre el que se purifica de la lepra. Oiga, con la sangre, dice, rociará 7 veces sobre el que se purifica de la lepra. Y le declarará limpio, y soltará la avecilla viva en el campo, como diciendo, se fue la lepra, se fue la enfermedad. Mira el proceso. O sea, este leproso que estaba desesperado por ver a su familia, por recuperar todo lo perdido, se encuentra que una ley le impide correr hasta donde lo que ha perdido. Ay, qué lindo. Ojalá que entendamos nosotros los que decimos que somos cristianos. Cristianos que viven desesperados por las cosas materiales, desesperados por lograr, por obtener, por recuperar. Dice, es que cuando yo era borracho lo perdí todo. Es que cuando yo era drogadicto lo perdí todo. Perdí la mujer, perdí la familia, perdí los hijos, perdí mi casa, perdí mi trabajo. Y entonces dice que ha venido a Cristo y uno lo ve con una desesperación por hacer dinero, por trabajar. Dice que tengo que recuperarme. Mire qué gran lección la que encontramos aquí. Una persona que ha sido limpiada, que ha sido sanada, dice el Señor, no corras por regresar a recuperar lo que supuestamente tú perdiste. Primero ven y reconcíliate conmigo. Ay, Dios mío. Ay.
¿Qué diferencia la verdad bíblica con los conceptos que nosotros tenemos? ¿Qué diferencia? Tremenda diferencia. Imagínese este hombre diciendo, yo lo que necesito es regresar a mi casa, regresar a mi familia, regresar a ver si todavía hay algo de lo que yo perdí. Y este sacerdote aquí mete esa avecilla en esa bandeja de agua, en ese recipiente con agua, y moje y bañe, que bañeme 7 veces, había que bañarlo, 7 veces. O sea, lo rociaban una vez, y luego lo rociaban otra vez, y luego otra vez. Es que qué lindo, mire, por eso es que a Naamán le aplicó Eliseo esta regla. Este mismo principio le dijo, vaya y métese 7 veces en el río Jordán. No fue a la 2, ni a la 3, ni a la 4, fue a la 7ª. ¿Por qué? Porque la ley establecía este tipo de ritual para ser limpio o para confirmar la limpieza. Pero como le estoy diciendo, ¿qué es lo que Dios buscaba con este tipo de ley? ¿Qué es lo que Dios buscaba con este tipo de reglamento? Lo que Dios estaba buscando era probar el corazón de esa persona, a ver si había aprendido a ser paciente. Imagínense estar años allí abandonado entre los leprosos. Y hoy que ha sido sano, ¿por qué correr? ¿Por qué desesperarse? Si esperaste años allí, ¿por qué no puedes esperar 7 días o 14 días? Ese principio es el que Dios quiere que nosotros apliquemos también en nuestra vida. Si has venido a Cristo, si vivimos, si viviste años en desgracia, en miseria y en muchas cosas, y has decidido venir a Cristo, ¿por qué corres? ¿Por qué te desesperas? Toma las cosas con calma. Imagínense el leproso. Cuánto dolor y cuánto sufrimiento. Ahora que está sano, todavía vienen y le dicen, tranquilo, tenga calma, no corra, tengo que inspeccionarlo. Y luego tengo que tomar la ofrenda para presentársela a Dios por la culpa. ¿Cuál culpa? ¿Cuál culpa? La culpable es la mujer que me abandonó. Los culpables son mis hijos que me abandonaron. Los culpables son los gobernantes que no me siquiera hicieron cabañas para que viviéramos más tranquilos. Los culpables son aquellos que nunca nos llevaron de alimentación, y la persona posiblemente estuviera llena de rencor contra medio mundo. Estaba desesperado y deseando regresar a su pueblo para ir a vengarse. Entonces el proceso, todos esos procesos, esta ley, estos reglamentos, traían el objetivo de que la persona pudiera darse cuenta que tenía que tener una actitud diferente, no violenta, no impulsiva, sino humilde, sumisa. El sacerdote decía, estás limpio, sí, está limpio, pero necesitamos presentar la ofrenda que manda Moisés. La ofrenda que pidió Dios por tu culpa. Y el leproso podía decir, pero ¿cuál culpa? Si lo que yo estoy haciendo es sufriendo, lo que yo estoy hecho es perderlo todo, yo no tengo ninguna culpa, más bien el culpable es Dios por castigarme así. Esa es la mentalidad de mucha gente. Y cuando esa gente se encierra en esas ideas o en esas formas de ver su problema, es cuando la persona termina convirtiéndose en un malagradecido. Imagínese este hombre que tiene que esperarse todos esos días. Dice, soltará la vecina en el campo, verso número 8, y el que se purifica lavará sus vestidos y raerá todo su pelo y se lavará con agua y será limpio. Oiga bien.
Las personas que tenían lepra, en la cabeza se les salían, era donde estaban las llagas, en la frente, en la parte del cráneo. Cuando esa persona le había crecido el cabello, él ya estaba otra vez, como quien dice, listo para entrar a la ciudad. Elegante, guapo. Y de pronto la ley le dice que tiene que rasparse la cabeza. Primero era para que la persona pudiera ser vista, inspeccionada, para ver que no hubieran llagas de lepra. Para que la gente que lo viera entrar a la ciudad también se diera cuenta de que ya no habían llagas. Pero entraba aquí a funcionar la actitud de este leproso sanado. Él podía decir, pero no, hombre, si yo no tengo lepra, ¿por qué me tiene que quitar el pelo? Me voy a ver feo. Qué horrible otra vez pelón. Entonces era una forma de decirle a Dios, no he cambiado. No he cambiado. Dios decía, no ha cambiado. La lepra no lo cambió. El dolor, el sufrimiento, el castigo, la disciplina no lo cambió. Y lo mismo está pasando en la actualidad. Hay gente que puede pasar por procesos tan duros y no cambian. Siguen arrogantes, siguen diciendo, no me someto a esto, no me someto a lo otro. O sea, y dicen que son cristianos. No, usted no es cristiano, papá. Usted no es cristiana, señora. Usted no es, pero ni, es más, no es, no sé ni qué decirle. No es ni siquiera prima de Jesús. No llega ni a primo, menos de a hermano. Los hijos de Dios se caracterizan por la humildad, por la aceptación y por el sometimiento a la voluntad de Dios, a sus leyes, a sus mandamientos, a sus decretos, a su palabra. Ese leproso podía sentirse molesto porque decía, pero todavía me van a quitar el pelo, me lo van a rapar. Dice aquí, se rapará, lavará sus vestidos. Después dice, repito el verso 8, y el que se purifica lavará sus vestidos y raerá todo su pelo y se lavará con agua y será limpio. Y después entrará en el campamento y morará fuera de su tienda 7 días. O sea, ya estaba allí en el campamento, ya estaba ahí en la ciudad, pero no podía ir hasta su casa, no podía ir hasta donde estaba su familia. 7 días tenía que quedarse ya dentro de los muros, no afuera, sino adentro, pero cerca del lugar donde lo podían estar vigilando el sacerdote y donde todavía no tuviera contacto ni relación con la gente. ¿Por qué? Porque aparte de que había que darle un tiempo para ver si la lepra verdaderamente había desaparecido, esos días eran para asegurarse de que su lepra no volviera, no regresara a su cuerpo. Y número 2, era para probar el corazón de este hombre, a ver si había aprendido la lección de la paciencia, que es lo que menos tenemos los seres humanos. Los seres humanos por naturaleza somos impacientes. Nos gusta todo tipo microondas, tipo veloz, tipo flash. Todo queremos todo como misil, a velocidad del rayo. Queremos que las cosas sucedan más rápido que la luz. No, en este camino las cosas no son así. Por eso dice Hebreos capítulo 12, corred la carrera que tienes por delante, correrla con paciencia. Oiga, es increíble que a alguien se le hable de correr una carrera, pero con paciencia. O sea, corre, pero no, tampoco corras a manera de ahogarte. Esta es la única carrera que se corre despacio. Repito, esta es la única carrera que se corre despacio. Las carreras del maratónicas, del cuarto de milla, de qué sé yo, todo lo que el mundo en las maratónicas se inventa, pues entre más rápido, pues mejor. Entre más rápido, pues mejor. Porque necesitas avanzar y llegar a la meta. Pero en el camino cristiano,
las cosas no son rápidas. Hay que tener paciencia, porque la rapidez y la desesperación nunca nos lleva a nada bueno. Oiga bien, el hombre ya había pasado por este proceso, el proceso de presentar la ofrenda. Ya lo había inspeccionado el sacerdote. Lo roció 7 veces. Y luego que lo roció 7 veces de sangre, luego lo mandaba a bañarse. Después que se había bañado, perdón, antes de eso le volaban el pelo, lo dejaban, le rapaban la cabeza. Y luego lo mandaban a bañarse. Y cuando él ya salía bañado, como decía, bueno, ahora sí, bañadito y todo, para la casa. ¿Cuál casa? Si al rato ni tenía casa ya. Entonces la ley le decía, no, todavía tienes que quedarte 7 días. Ay, Dios mío. 7 días entre el campo y la ciudad. Allí, un pie adentro en la ciudad y el otro casi en la puerta. ¿Por qué Dios pedía esto? Porque Dios quería que esta persona tuviera un proceso de adaptación, de conocimiento, de preparación para encontrarse nuevamente con una sociedad que lo había desechado. Quería que la gente empezara a ver en este hombre, al verlo allí sin cabello y ver que ya no tenían las marcas de la lepra, que la gente pudiera verlo todos los días y que pudiera decir, no, verdaderamente este hombre ha sido sano. Que su misma familia poco a poco se fuera acercando, o que por lo menos él se diera cuenta de decir, bueno, ya tengo aquí 5 días de estar aquí y no aparece mi mujer, no aparecen mis hijos, ¿qué pasaría de ellos? O sea, poco a poco tenía que irse informando de las noticias de cómo estaba la situación de él para la hora que regresara a su casa, si había perdido todo, si todavía tenía algo, si todavía tenía familia, si todavía era bien recibido o qué. Un proceso de adaptación. Así funciona el camino del Señor. En el camino del Señor las cosas no se pueden hacer con desesperación porque podemos equivocarnos. Dice, después entrará en el campamento, estoy al final del verso número 8, después entrará al campamento y morará fuera de su tienda 7 días. O sea, no podía ir hasta su tienda, su casa, no podía ir, tenía que quedarse 7 días todavía ahí. Qué proceso más tremendo, pero era una forma de conocer el corazón de esa persona, a ver si estaba preparado para cualquier situación. Si el hombre decía, bueno, si me encuentro una mala noticia, si me encuentro que le he perdido todo, si le encuentro que mi mujer se fue ya para otro país y se fue con otro, porque en Israel no podía estar en adulterio, no podía estar con otro hombre, pero sí podía irse de su tierra para otra tierra donde se permitieran vivir en adulterio. O si los hijos le habían malgastado todo y se habían ido a alguna provincia extraña. Qué noticias más duras las que este hombre tenía que empezar a recibir. Allí al otro lado de la puerta, sin entrar hasta su barrio, hasta su comunidad donde estaba su familia, él podía comenzar a informarse. Oiga, ¿quién conoce? ¿Qué pasó con mi esposa? ¿Qué pasó con mis hijos? Oiga, todavía tengo algunas vaquitas, o tengo más, o tengo menos, o no tengo nada. Qué terrible. Son procesos importantes. Imagínense que este hombre durante ese proceso de los 7 días se daba cuenta que lo había perdido todo, que había perdido su familia, que había perdido sus bienes. Ese tiempo le servía para reflexionar y decir, bueno, es cierto que lo perdí todo, pero por lo menos tengo salud. Tengo buenas mis manos para volver a trabajar. Tengo fuerzas todavía. Pero cuando estaba allá en el pozo de la desesperación junto a aquellos leprosos sin esperanza y sin nada, cuando por noches enteras, semanas enteras, meses enteros, gemía de dolor, llorando en ese hueco, en ese lugar de abandono. Y seguramente él muchas veces dijo, ¿cuándo voy a salir de esta desgracia? ¿Cuándo voy a volver a ver a mi familia? ¿Cuándo voy a recuperar lo que he perdido?
Y pasaban los días, pasaban las semanas, pasaban los meses, y él seguía con aquella enfermedad. Cuando esta persona se daba cuenta de que había sido sana, Dios lo que quería era que él realmente valorara lo que había recibido, lo que había aprendido, la lección que había aprendido, y que él pudiera decir, no importa si no tengo casa, no importa si no tengo carro, no importa si no tengo caballo, si no tengo burro, no importa si no tengo ovejas, si no tengo vacas, si no tengo mujer, no tengo hijos, pero tengo mi salud. Y si Dios me ha dado esta oportunidad, es porque puedo volver a comenzar otra vez. Pero cuánta gente dice después del coronavirus, voy a ser un desgraciado, no voy a tener nada, lo he perdido todo. Perdí mi trabajo, perdí mi familia, perdí mi estabilidad laboral, mi estabilidad social, porque la gente cuando se dio cuenta, posiblemente usted haya sido una persona que haya enfrentado el COVID-19 y haya sido contaminado, y que ahora usted tenga un título en la frente, que la gente lo ve como el contagiado, como el contaminado, que la gente lo menospreció, lo hicieron de un lado, que vivió el sufrimiento de la cuarentena, del encierro. Qué terrible. Hay gente que dice, mi vida no va a volver a ser igual. Mi vida no va a volver a ser la misma, no porque diga yo quiero cambiar y que mi vida no vuelva a ser la misma, sino porque tal vez usted dice, bueno, mi vida no va a ser igual, no va a volver a ser igual, porque no voy a volver a conseguir un buen empleo como el que tenía. No voy a volver a tener una mujer bonita como la que tenía, porque ahora la gente sabe que me dio el COVID-19. Qué terrible cómo la gente se encierra en un problema. El mundo va a seguir viéndonos a todos como peligro, así como en la actualidad que la gente lo ve a uno como si lo ven que uno, por ejemplo, anda sin una mascarilla, los demás dicen, ese no se le acerquen, porque ese es lo más seguro, anda contaminado, y mire que no se cuida, mire que me va a contaminar. Qué terrible. O sea, estamos viviendo un tiempo donde todos los seres humanos se ven como enemigos unos a otros. A lo que hemos llegado. Y después que pase esto, la gente va a seguir bajo ese mismo señalamiento. Mire que lo que buscaba esta ley era que la persona fuera aceptado en la sociedad, fuera aceptado en la ciudad, fuera aceptado en su familia. Por eso pasaba por todo un proceso. Venía del campo de los leprosos a la puerta de la ciudad. Allí tenía que permanecer mientras se daba la primera etapa de la purificación. Luego de pasar esa etapa por una semana, lo pasaban adentro del campamento, y allá del otro lado, dentro del campamento, tenía que pasar otra semana con el pelo rapado. ¡Qué tremendo! Era un proceso para que la gente fuera adaptándose a verlo nuevamente en medio de la sociedad. Dice, versículo número 9, y el séptimo día raerá todo el pelo de su cabeza. Oiga, otra vez. O sea, los 7 días que pasó allí, encerrado, como se rapó la cabeza antes del encierro, a los 7 días ya tenía pelo de nuevo. Seguramente él decía, no, hombre, valió la pena esperar los 7 días. Ya viene el pelo para afuera, ya no me veo tan feo. Seguramente ya tratando de peinarse los pelitos que ya le habían salido. Y la ley decía, a los 7 días, vuélvese a raspar la cabeza. Ay, Dios mío. Y al séptimo día raerá todo el pelo de su cabeza, su barba y las cejas de sus ojos. Oiga, ya no solo el pelo, sino la barba y las cejas. Imagínese una persona, un judío, sin cabello, sin cejas y sin barba. Se debe haber visto feo. Imagínese si nos miramos feo nosotros, que la mayoría de nosotros no acostumbramos nuestra cultura, la barba. Ahora imagine una persona que mantiene barba todo el tiempo, que de pronto se le quite la barba, bueno, que solo que lo veamos sin barba, qué raro lo vemos. Ahora imagínese sin cejas y aparte de eso sin cabello. Era un proceso en el que Dios quería ver
si esta persona era sumisa, era humilde, si a él ya no le importaba su apariencia, porque la lepra acababa con la apariencia de cualquiera, un leproso. Qué terrible. Toda apariencia era raída de su personalidad. La lepra le hacía botar el cabello por los tiranos, por las llagas que salían en la cabeza. Pero cuando él era sanado, le agradecía que su cabello volvía a salir. Pero cuando llegaba a la ciudad, le volvían a quitar el cabello, como para ver si realmente había aprendido la lección y se había vuelto humilde. Yo creo que esa es una de las principales cosas que Dios busca en nuestra vida, que aprende. Mire, si hay una enfermedad que el ser humano tiene, eso se llama orgullo. Se llama orgullo. Mire, hay gente, yo veo como a veces en nuestra iglesia, hay personas que estuvieron en nuestra iglesia y que aparentaban que eran muy de Dios. Y hoy todavía andan lejos se alejaron de la iglesia, se molestaron conmigo y todavía andan llenos de veneno, de ácido muriático y ácido venenoso. Oiga, qué actitud de esta gente, cómo no hay nada que los doblegue. Qué terrible, qué terrible, qué terrible. Yo creo que si esta gente pasara por el proceso de la lepra, ay Dios mío. Y le aseguro que al sacerdote le hubieran echado culpa que le estaba iba de volar el pelo para verse feo, pero no, la idea era que aprendieran la lección. Al séptimo día raberá el pelo de su cabeza, su barba y las cejas de sus ojos y todo su pelo. Oiga, repito, verso 9, y el séptimo día raerá todo el pelo de su cabeza, su barba y las cejas de sus ojos y todo su pelo, o sea, que no quedara ni un pelo. Ay, Padre mío. Y todo su pelo, y lavará sus vestidos otra vez, y lavará su cuerpo en agua otra vez, y será limpio. 7 días. El día octavo tomará 2 corderos sin defecto, y un cordero de 1 año sin tacha, y 3 décimas de efa de flor de harina, para ofrenda amasada con aceite, y un loc de aceite, una medida de aceite. Y, o sea, ya había pasado todo el proceso. Él seguro dice, ya estoy listo. Lo rociaban con sangre, lo mandaban a bañarse, le quitaban el pelo, lo volvían a encerrar 7 días. Después de los 7 días lo volvían a sacar, le volvían a raspar la cabeza, le raspaban las cejas, le quitaban la barba y lo mandaban a bañarse. Y ahora todavía había que traer otros animalitos para otra ofrenda. O sea, para que la persona era, ay Dios mío, ¿y cuándo se va a terminar esto, hombre? Ya estoy cansado de tanta ofrenda y de tanta rociadera y de tanta bañadera y de... Ay, mire la gente hoy en día, ay no, yo ya estoy cansado de tanto andar echándome gel en la mano y de ver pasar de alcohol y que hay que lavarse y que no sé qué. La gente no le gusta las reglas, no le gusta porque viven una vida desesperada. Es que voy corriendo, es que no tengo tiempo ni de lavarme las manos. Qué tremendo. Y yo creo que no es el hecho de que porque usted se lave las manos y se ponga gel y se ponga alcohol, que no se va a contaminar del coronavirus o del COVID-19. No, lo que tenemos que entender es qué aprendemos de estas situaciones. Yo creo que el COVID-19, si hay algo que le está enseñando al mundo, es a tener paciencia. Es a tener paciencia. Porque hemos vivido una vida, esta generación vive una vida de carrera, de desesperación. Todo el mundo quiere las cosas como si fueran calentadas en microondas. Tenemos que aprender de cada una de las cosas que Dios permite en nuestra vida. Oiga, dice, al séptimo día tomará 2 corderos sin defecto, una cordera de 1 año sin tacha y 3 décimas de efa de flor de harina para ofrenda amasada con aceite y un loc de aceite, una medida de aceite. Y el sacerdote que le purifica presentará delante de Jehová al que se ha de limpiar. Bueno, si ya los versos anteriores ya estaba limpio, ahora había que volverle a hacer otro ritual para declararlo limpio. Yo pienso que este leproso, cualquier leproso, perdía la paciencia.
se desesperaba. Pero sí que ¿cuándo va a acabar esto, señor sacerdote? Le dijo, tranquilo. Si estuviste años allá y le pediste a Dios que te sacara de ahí, y ahora que estás sano, ¿por qué corres? ¿Por qué te desesperas? ¿Qué es lo que te espera en el mundo? ¿Qué era allá dentro de la ciudad? ¿Qué es lo que quieres ir a encontrar? Si lo habías perdido todo, aprende que si hay algo que te espera, ahí estará. Y si te perdiste todo, agradece que tienes salud. O sea, lo que Dios quería era que el hombre reconociera que había algo más grande que todo lo que había perdido. La persona dijera, bueno, yo en mi vida era un hombre desesperado que siempre andaba corriendo por hacer dinero, por hacer plata. Yo no me levantaba demasiado de madrugada y me acostaba demasiado tarde. Comía comida en el trabajo, corriendo. Mire, por ejemplo, cuánta gente por ir a ganarse unos dolaritos más a la USA. Mire, esa gente camina desesperada, comiendo lo que encuentra la carrera, llega a su casa y medio envuelve un par de emparedados para el siguiente día, porque ya no tienen vida, no tienen tranquilidad. Tendrás mucha plata, estarás haciendo muchos dólares, pero estás perdiendo lo más importante, que es la vida delante de Dios, una vida de humildad, una vida de, 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 de de paciencia, porque alguien dirá, ay, sí, pero por eso que usted está pobre, pastor, porque usted tiene tanta paciencia. ¿Cuál pobreza? Si yo soy más rico que usted. Yo tengo más plata de lo que pueda tener todos los que estarán escuchando y que creen que tienen dinero. Ahora, si usted tiene el mismo principio de mí, que usted reconoce que la riqueza más grande es tener a Cristo en el corazón, la Biblia dice que el evangelio de Cristo y la salvación es como una perla de gran precio. Es como un tesoro maravilloso que dice que un hombre encontró en un campo y cuando lo encontró fue y vendió todo lo que tenía y adquirió aquel campo. Los que hemos decidido deshacernos de todo lo que teníamos por adquirir este tesoro, somos los verdaderamente millonarios en esta tierra. Pero usted que se desvela todos los días y la noche, bueno, el día no se puede desvelar, que se desvela toda la noche, que mal come todos los días, que come como si fuera un caballo de esos que solo donde los ponen a morder un zacate y ahí muerden. Usted no tiene paciencia, si usted no tiene tranquilidad, si usted no come con paz su comidita, ¿de qué se sirve tener la bolsa llena, tener llena su bolsa de dólares? De nada le sirve. Esa basura al final se va a quedar toda. Hay cosas más importantes. El proceso de la lepra le enseñaba al leproso cosas tan importantes. Creo que lo más importante que le enseñaba era a no tener un corazón materializado, a no estar desesperado por las cosas del mundo y de la tierra. Por eso Jesús dijo, aquel que no deja padre y madre, hijos, hermanos, mujer, tierra, casas, por mí, no es digno de mí. Mucha gente que en este momento dicen que son cristianos, pero de cristianos no tienen nada, porque la vida de ellos es puramente materialismo, materialismo y materialismo. Esto del COVID-19 le ha venido a enseñar al mundo que el mundo no es solamente el materialismo, que el mundo no solo es dinero, que el mundo no solo es trabajar, que la vida del hombre no consiste en los bienes que posee. Qué lindo, qué tremendo, qué gran enseñanza la que Dios trae a través de esta situación de la lepra y que la comparamos con el COVID-19. Oiga, y preparará, dice, estoy en el verso 11. Y el sacerdote que le purifica presentará delante de Jehová al que se ha de limpiar con aquellas cosas a la puerta del tabernáculo de reunión. Ahí en la puerta del tabernáculo de reunión, o sea, en el lugar donde estaba la presencia de Dios. Ahí lo había que llevar. Oiga, o sea, antes de que se fuera a su casa y a buscar lo que había abandonado, primero había que llevarlo al lugar del tabernáculo de reunión, o sea, al lugar de la presencia de Dios.
Es que esto es lo que tenemos que entender, que el hombre, que el ser humano lo que necesita después del coronavirus, cuando todo esto pase, no es, ay Dios mío, Padre Santo, gloria al Señor. Usted lo que necesita no es volver a su empresa, usted lo que necesita no es volver a su finca, usted lo que necesita no es volver a sus negocios, usted lo que necesita no es volver a sus andanzas y a sus adulterios y a su fornicación y andar buscando las viejas que tenía antes. Usted lo que necesita amarmente es ir antes de todo a buscar la presencia de Dios. Mire, este leproso lo pasaron por un proceso de 7 días y luego los otros, cuando venía el octavo día, lo tomaban y lo llevaban al tabernáculo de reunión con otra ofrenda. Ay, Dios mío. Y yo que creía que ya estaba libre para ir a buscar a la mujer, y libre para ir a buscar el caballo, y libre para ir a buscarme el burro, y libre para ir a buscar burro él que no entiende. Resulta que él decía, pero sí que yo lo que necesito es volver a mi casa, volver a mi familia, volver a lo que yo tengo. No, si ya no tiene nada. Y el sacerdote le decía, no, primero vas a ir al tabernáculo. Primero tienes que ir al lugar donde está la presencia de Dios. Mire qué gran proceso. Dice, lo llevará a la puerta del tabernáculo de reunión y tomará el sacerdote un cordero y lo ofrecerá por la culpa. Oiga, tomará un cordero y lo ofrecerá por la culpa. Qué tremendo. Lo ofrecerá por la culpa. Después de todo eso, todavía había que ofrecer por la culpa. Dice, y lo ofrecerá por la culpa. Esto en el verso número 12. Junto con el loco, con la medida de aceite, y lo mecerá como ofrenda mecida delante de Jehová. Una ofrenda mecida, era como bailando, como moviéndose en adoración, presentando la ofrenda. Una ofrenda mecida delante de Jehová. Y degollará el cordero en el lugar donde se degüella el sacrificio por el pecado y el holocausto, en el lugar del santuario, porque como la víctima por el pecado, así también la víctima por la culpa es del sacerdote, es cosa muy sagrada. Y el sacerdote tomará de la sangre de la víctima por la culpa y la pondrá el sacerdote sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho. Ahora, en la oreja, en el dedo pulgar y en el dedo del pie también. O sea, después de todo, que ya lo habían rociado, lo habían mandado a bañarse, lo habían tenido 7 días, le quitaban el pelo, le quitaban las cejas y todo. Ahora, había que volver. Mire, qué tremendo proceso. Qué tremendo proceso. Tomará y lo colocará en su mano, en su oreja. Dice el verso 15. Así mismo el sacerdote tomará del log de aceite y lo echará sobre la palma de su mano izquierda y mojará su dedo derecho en el aceite que tiene en su mano izquierda y esparcirá el aceite en su dedo 7 veces delante de Jehová. Y de lo que quedare del aceite que tiene en su mano pondrá el sacerdote sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica. O sea, ya le había puesto sangre, ahora hay que ponerle aceite. Lo que significa que la persona, una cosa es que reciba a Cristo, otra cosa es que reciba el Espíritu Santo. Una cosa es que dice yo acepto a Cristo, otra cosa es que tenga la unción del Espíritu Santo. El Espíritu Santo siempre será después del perdón y del recibir la sangre de Cristo. Yo conozco gente que anda enseñando cosas diferentes. Primero el leproso recibía la sangre y después el aceite. Pero hay muchos que solo con la sangre se quedan. Dicen, no, ya le pedí perdón a Dios. Y vuelven a la misma vida. Cuando tenemos que permitir que la presencia de Dios, la unción de Dios, el Espíritu Santo, venga a nuestra vida, que es la que nos transforma y nos cambia en nueva persona. O sea, esta historia nos
explica tan detalladamente cómo debe ser el comportamiento de una persona realmente agradecida. O sea, lo que Dios quería con este proceso era que la persona realmente agradeciera todo el proceso. Cuando mataron la primera vecilla, cuando soltaron la otra, saber que él en algún momento igual lo sacaron del campamento y lo echaron para que fuera al desierto de los leprosos. Luego cuando va y matan el cordero, el sacrificio frente a sus ojos allí en el altar del holocausto, era para que él se diera cuenta del dolor, del sufrimiento de alguien que da la vida por otro. Era un reflejo perfecto de lo que quería Cristo por nosotros. El proceso del leproso era muy tremendo, muy importante, de mucho valor. Yo me imagino a este leproso con la sangre puesta en la oreja y en el dedo y el otro, y no, ya estoy cansado de tanta cosa, yo me voy, yo me largo. Tenía que cumplir hasta el último requisito para que su purificación fuera completa, para que pudieran extenderle el recibo, la nota de que ya había su lepra desaparecido. ¿Cuánto cristiano que no quiere pasar por estos procesos? Quieren realmente lograr todo de la noche a la mañana, a la carrera. Dice que ya estoy cansado de que este pastor me viva llamando la atención, que me viva diciendo que hay que hacer esto y que hay que hacer lo otro. Yo estoy cansado, yo me voy de esta iglesia. ¿Cuánta gente que se ha alargado de la iglesia solo porque no quieren que un pastor los discipline, los instruya, les enseñe y los corrija? Simplemente dicen, me voy. Si este leproso se brincaba la regla, si este leproso se brincaba el proceso, entonces no era recibido por la comunidad, por la sociedad, porque antes de salir a la sociedad, primero tenía que ser recibido en el tabernáculo. Tenía que pasar por la puerta del tabernáculo, tenía que pasar por el altar del holocausto y del sacrificio para luego poder ser insertado en la sociedad. Hay un proceso que es importantísimo, pero eso solamente la persona que está agradecido, que dice, bueno, Dios me ha salvado, me ha librado, me ha sanado. ¿Cuánta gente después del coronavirus volverá a ser el mismo malagradecido? La vida la va a usar solo para correr a ver dónde recupera todo lo que ha perdido. Si esa es tu actitud, eso significa que verdaderamente nunca aprendiste la lección del COVID-19 en tu vida. Esto nos debe haber enseñado a ser pacientes, a no desesperarnos. Hay gente que dice, pero ¿dónde están los cristianos? ¿Por qué no oran? ¿Por qué no ayunan para que este coronavirus se desaparezca? ¿Para que Dios? ¿Será que ni a ellos los escucha Dios? No, sí los escucha. Lo que pasa es que nosotros sabemos que esto es un juicio de Dios y que le está enseñando al mundo entero cómo debe de comportarse, cuál debe ser la actitud, porque el ser humano tiene una actitud que se parece más al diablo que a otra cosa. La mayoría de los seres humanos somos personas que nos hemos dejado influenciar por el ambiente del mundo y no le hemos permitido a Dios dirigir nuestros pasos. Por eso es que necesitamos cambiar nuestra actitud. Cambiar nuestra actitud. Mire cuando la historia del leproso que regresó, de los 10 leprosos, el samaritano. El samaritano sabía que tenía que pasar por el proceso. Jesús le dijo, ve al sacerdote. Los 9 no volvieron, aunque recibieron el milagro. Ellos dijeron, vamos a ir donde el sacerdote, no hay tiempo que perder, porque hay un proceso que pasar. Y si perdemos un día, ese día nos va a hacer falta después. Y se fueron para donde el sacerdote a cumplir los requisitos, mientras que hubo uno agradecido, el agradecido, dijo, ¿qué importa que pierda un día? ¿Qué importa que pierda unas horas?
¿qué importa que pierda 2 días o 3 días? Pero yo voy a regresar y yo voy a darle gracias a Dios al que me ha sanado. Y dice que corriendo, regresando, se tiró a los pies del Señor, postrado, le dijo: Maestro, gracias, Señor. Y Jesús, cuando lo vio allí humillado, preguntó y dijo: ¿no fueron 10 los que fueron limpiados? ¿Dónde están los otros 9? Jesús fue claro y dijo que los 10 fueron limpiados. O sea que los otros 9 se tuvieron que ir a buscar al sacerdote. O sea, no estaban agradecidos, porque el agradecido es aquel que no le importa si va a perder un día en que podía haberlo usado para lograr recuperar lo perdido. El agradecido dice: ¿qué me importa? ¿Qué me importa a mí lo que he perdido materialmente, terrenalmente? Si a mí lo que me importa es ir a buscar la presencia de aquel que me ha sanado. Esa debe ser la actitud de todos aquellos después de que pase esta peste, después de que pase esta pandemia. No es que se siente a decir, dicen que mañana van a abrir la ciudad y que ya va a comenzar todo a circular y que van a volver a abrir los comercios y que van a volver a abrir los trabajos. Uy, yo tengo que ser el primero. Hay gente que a buena madrugada ya está en el lugar donde trabajaba para ver si lo van a reinsertar al trabajo, para ver si igual volver a recuperar. Dice, hay gente que dice, bueno, yo antes se ponía abría mi negocio a las 7 de la mañana, pero mucha gente lo va a tener abierto a las 4 de la mañana, a las 5 de la mañana. Yo tengo que recuperarme. Y si cerraba a las 5 de la tarde, hoy lo va a querer cerrar a las 9, 10 de la noche, si no es que le va a dar ganas de trabajar 24 horas. Habrá gente trabajando 24 horas, porque va a decir que yo tengo que recuperar. Pero ahí pregúntele, dígale, ¿y usted cómo pasó la pandemia? Ah, no, yo buscando de Dios. Todos los días oía mensajes en Facebook, oía mensajes en YouTube. Uy, si la Biblia me la aprendí completa. Es más, en ese tiempo de cuarentena, me leí la Biblia 3 veces o 4 veces. Viera cómo oraba, viera cómo ayunaba, viera cómo cantaba. Y con el agua se va a quedar. Cantaba, ayunaba, oraba, escuchaba predicación. Pero pasado esto, no hay tiempo que perder. La gente va a decir, yo no tengo tiempo que perder, que pierdan otros. Ahí que vayan esos otros bancos. Yo tengo mucho que recuperar. Esa es la actitud de un malagradecido. La historia del leproso sanado nos muestra a nosotros cuál debe de ser la actitud de una persona que ha sido sanada, que ha pasado por un proceso y que dice, a mí lo que me interesa primeramente es cumplirle a Dios. Mire cómo esta persona, aún sin saber de dónde, pero tenía que buscar la manera de cómo agenciarse de esas cosas para su ofrenda. Presentar una ofrenda de gratitud y luego una ofrenda por el pecado. Cuando la persona podía decir, pues es que yo, ¿agradecido de qué? Con semejante sacrificio, tormento y años allí, con los leprosos, aguantando hambre y aguantando frío. Qué agradecido puedo estar de Dios, y Dios no fue el que me sanó. Esto fue que esa lepra se fue allá, así porque se tenía que ir. Así va a decir la gente, ¿qué le puedo agradecer yo a Dios porque se fue el COVID-19? No, hombre, si no hubiera sido porque inventaron la vacuna, si no hubiera sido por el científico tal, si no hubiera sido por Bill Gates que regaló tantos millones para hacer esto, la gente va a comenzar a decir, esto no fue Dios, ¿por qué le tengo que dar gracias a Dios? Esa será la actitud de la mayoría de la gente, decir, yo no tengo por qué ir a una iglesia, yo no tengo por qué ir a un templo, yo no tengo por qué darle gracias a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que presentarle una ofrenda? O menos decirle que me perdone ¿de qué? Y más bien que me pague todo lo que perdí durante estos meses de cuarentena y de pandemia. La culpa es de Dios, que saber en qué momento se le salió algún diablo de arriba y le abrió saber la llave, saber a qué tanque donde Dios tenía guardados todos estos virus para la gran tribulación y saber cómo se les zafaron y se le vinieron para acá a la tierra. Mire cómo nos arruinó la vida. A gente, así es la actitud, culpando a Dios, cuando la actitud de Dios quiere que tengamos es, Señor, gracias. Porque como dijo el católico, por mi culpa y por mi gran culpa es que ha venido toda esta pandemia. Eso es lo que buscaba este asunto del leproso. Cuando el leproso era sanado, Dios lo que quería era que este proceso sirviera para que él demostrara que sí había cambiado, que sí había
afectado positivamente y para bien el proceso del tiempo. Por eso es que cuando yo me encontré con con esta historia, que vivió el Señor, voy a leerlo vamos a ver, Marcos capítulo 14. Mira, con esto voy a terminar. Marcos capítulo 14. Marcos capítulo 14. Gloria a Dios. Que Dios me los bendiga, los que todavía siguen conectados ahí. Gloria a Dios. Marcos capítulo 14. Mire esta historia, qué hermosa. Versículo número 3. Pero estando él, hablando de Jesús, pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio. Y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres. Y murmuraban contra ella, contra esta mujer. Pero Jesús dijo, déjenla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis les podéis hacer el bien, pero a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ha hecho esta mujer, para memoria de ella, para recuerdo de ella. Y de hecho que así es. Mire, aquí la estamos recordando. Esta historia tiene su referencia a la historia de Juan capítulo 11. Juan capítulo 11. Dice así. Juan capítulo 11. En el... Vamos a ver. Capítulo 11. No, perdón, capítulo 12. Capítulo 12. Versículo 1 dice, 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Esos dos relatos hay que unirlos, porque en el relato de Marcos nos dice Marcos 14 que esta que dice de Marcos 14 fue en Betania. Y Juan dice de esta cena que le hicieron a Jesús en Betania. En Betania se habla de Lázaro, se menciona a Lázaro, a Marta y a María. Pero en Marcos se menciona a un Simón el leproso. ¿Qué es lo que sucedió aquí? Aquí lo que sucedió es que esta historia realmente no sucedió en casa de Lázaro. Ellos eran invitados.
Ahora, ¿por qué fueron invitados? Porque Lázaro primeramente, pues era un hombre que había adquirido fama porque había sido resucitado. Y la gente, era un personaje que la gente quería ver, conocer la historia de Lázaro. Marta y María eran personajes también que habían adquirido un grado de amistad con Jesús y que el Señor comúnmente iba a su casa y se hospedaba y comía donde ella. Así que entonces, cuando este hombre llamado Simón le hace una invitación al Señor, no solamente invita al Señor y a sus discípulos, sino que invita a los amigos de Jesús. Es más, él conoce que hay una mujer, hermana de Lázaro, que conocía los gustos del Señor en alimentación, que ya sabía cómo agradar al Señor con su comida, que seguramente cuando invitó al Señor, invitó a Lázaro, a su familia, a sus hermanas, y de una vez les encargó que también se encargaran de los alimentos. O sea, las contrató, por así decirlo, para darle la atención en la comida al Señor. O sea que este Simón era un hombre importante, conocido, de influencia. Pero yo me quiero enfocar en este Simón. La historia nos dice que era la casa de un tal Simón el leproso. Simón el leproso. O sea, Marcos se toma el tiempo de describirnos quién era el dueño de la casa. Juan se enfoca en la actitud de Marta y de María y nos dice que también estaba Lázaro ahí entre los convidados en la mesa. Pero Marcos se enfatiza en que el hombre dueño de la casa, el que realmente le hizo la invitación, o sea, esta invitación no sucedió en casa de Lázaro ni en donde estaba la familia de la casa de Marta y María, no, fue la casa de un hombre llamado Simón, leproso. Cuando se dice leproso, Simón el leproso, no es que el hombre fuera leproso, porque si no, no podía haber entrado la gente ahí, ya no podía vivir dentro de la casa. Lo que están diciendo, ojalá que me entiendan, con esto voy a terminar, es que este hombre ya no era leproso, pero sí había sido leproso. En Marcos capítulo 1, verso 40, estudiamos de aquel leproso que llegó hasta donde Jesús estaba predicando y que él rompió todo el protocolo, se metió en medio de la gente y fue hasta los pies de Jesús, arriesgó su vida, dijo, aunque me maten, pero yo necesito llegar a los pies de Jesús y pedirle que me limpie. Aquel leproso que le dijo, Señor, si quieres puede limpiarme. Y Jesús le dijo, sí quiero, sé limpio. Y luego le dijo a este hombre, ve donde el sacerdote y muéstrate. Lo mismo que le dijo a los 10 leprosos. Luego en el capítulo 14 nos aparece una historia de un Simón. No debe de ser coincidencia ni casualidad que se dice que Marcos toma el tiempo para decir, lo invitaron a la casa de un tal Simón el leproso. O sea, Simón el que tuvo lepra. Simón el que antes era leproso. ¿Por qué Marcos nos da este detalle? Uno es porque quiere darnos a entender que posiblemente, yo no estoy diciendo y asegurando esto porque alguien me puede decir, a mí estoy inventando, pero yo creo, es mi convicción personal. Si usted no lo cree así, pues Dios me lo bendiga. Pero yo creo, según mi convicción, que ese leproso que invitó a Jesús a su casa y que no solamente quiso darle una bienvenida, como quien dice, ay, démosle cualquier cosa que coma, inventen lo que sea, denle un pedazo de, qué sé yo, de cuajada con qué sé yo, un pedazo de pan y si de por sí el Señor está acostumbrado a comer en cualquier lugar, no es muy fino. La historia que aparece en Lucas capítulo 8. Voy a confirmarlo. Si está ahí, ¿es en el 7 o es en el 8? Dice, ok, es el capítulo 7, verso 36. Jesús en el hogar de Simón el fariseo. Esta es otra historia.
Simón el fariseo, vemos que en esta historia no es un hombre agradecido en ningún momento. Él trató de una manera despreciativa al Señor. Otro día lo vamos a estudiar, cuando hablemos de los malagradecidos. Este hombre no recibió a Jesús como Jesús se merecía. ¿Por qué? Porque Jesús luego reconoce que el hombre no tenía mucho que agradecer. ¿Por qué? Porque no había, según él, no era muy malo y no le habían perdonado mucho. Pero la mujer pecadora que se lanzó a sus pies a llorar y a derramar sus lágrimas, dice el Señor, esta mujer está con esa actitud porque se le ha perdonado mucho. Reconoce que ella tenía una gran culpabilidad y mucha carga de pecado y que le he perdonado. Entonces, miren la actitud del que realmente está agradecido. Pero volvamos a la historia. Yo ya no tengo tiempo para poder analizar las dos. Otro día lo vamos a hacer. La historia de Marcos 14 dice, Jesús fue invitado. Lo voy a volver a leer. Marcos 14. Marcos 14. Pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de perfume. Juan nos describe quién es esa mujer. Era María, la hermana de Lázaro. Ellos fueron invitados. María tenía un corazón agradecido porque Jesús había sanado a su hermanito. ¿Quién no agradece un milagro de parte de Dios? Lázaro estaba sentado a la mesa. Simón había girado la invitación, había dicho, bueno, que también venga Lázaro, que también venga Marta, que yo sé que es experta en la cocina. Ella sabe qué platillos prepararle al Señor para agradarle. O sea, Simón se tomó el tiempo de contratar a una experta en cocina. Ay, qué lindo. O sea, él no dijo, pues cualquier cosa, denle unas tortillas con frijoles nada más, hombre, si por para no gastar tanto. El que no está agradecido no quiere invertir nada en la obra del Señor. El que no está agradecido no está dispuesto a pagar lo mejor por tener la presencia del Señor. Él dice con cualquier cosa, este Señor con cualquier cosa lo podemos contentar. Al Señor, el malagradecido, el que no tiene nada que agradecer, cualquier cosa piensa que es suficiente para el Señor. Ay, Dios mío, yo sé que esto le está cayendo como un balde de agua fría a un montón de personas que tienen esta actitud malagradecida. Mire, cuando llegan al templo y van a dar una ofrenda, buscan el billetito más hediondo, el más roto y el más encogido que andan. Y no estoy hablando de aquel que es el único que anda, porque el que da lo único que anda, ese muestra su agradecimiento, que dice, yo estoy tan agradecido con el Señor que voy a dar todo lo que tengo, y aunque sea la más mínima ofrenda para el Señor, esa es la ofrenda más grande y más valiosa. Lo que estoy hablando es de la actitud de aquel que teniendo condiciones, que se llena la boca, si le podemos llamar boca, porque hay muchos lo que tienen es hocico nada más, se llenan el hocico diciendo que yo me gano tanto, que yo tengo tal negocio, que yo todos los días gano esto, que Dios me tiene bendecido. Pero cuando llegan a la iglesia, si es que llegan estos ingratos, buscan hasta en el calcetín del zapato el billete más despreciable. Y no estoy hablando de dinero, ni soy un predicador que predica por dinero. No, que el Señor reprenda al diablo. Estoy hablando de una verdad, que hay gente que no demuestra su gratitud con el Señor. Le dan al Señor lo que le sobra, lo que les estorba. Este Simón, yo quisiera tener más tiempo, pero este Simón se dio a la tarea de contratar la mejor cocinera que había en Betania. Sí, por algo el Señor se había tomado ese lugar para hospedarse, para vivir, para habitar. Era su lugar en Betania. Seguramente. Solo estoy tratando de encontrar una respuesta. Seguramente está Marta, tenía alguna soda, algún restaurante, o sea, un lugar donde vendían alimentos y era una experta en preparar alimentos, porque la vemos en actitud cuando le dice,
cuando le dice al Señor le dice, no ves a mi hermana ahí tirada a tus pies, no me ayuda en nada, no me ayuda en nada. Yo estoy preparando tu comida, haciendo lo mejor para ti, y ella no me ayuda en nada. Y el Señor le dice, Marta, Marta, afanada y turbada estás. Tu hermanita ha escogido el mejor lugar. El mejor lugar es una actitud de agradecimiento. Al Señor le agradamos más con una actitud de agradecimiento que con 1000 cosas que podamos hacer para simplemente llamar la atención. Si esta cena fue hecha en una casa que no era la casa de Marta ni de María, eso significa que esta Marta fue contratada por este Simón para ser la encargada de preparar los alimentos, porque sabía que Marta era experta en los alimentos y conocía cuál era el gusto del Señor. Por eso ella dice, Señor, yo aquí preocupada por darte lo mejor, y mira mi hermanita que no me ayuda. ¿Por qué este Simón tuvo que invitar a Marta, a María y a Lázaro? ¿Por qué este Simón tuvo que prepararle una cena y tuvo que invitar personas que sabía él que tenían una actitud de agradecimiento, como el caso de Lázaro? Él no escatimó los costos para traer la mejor preparadora de comidas. Pero María, ella dice, yo le voy a demostrar también mi agradecimiento. O sea, ese fue una reunión, una cena de agradecimiento tan hermosa, tan bella. Agradecía a Simón y agradecía a María. Agradecía a Simón y agradecía a María. ¡Ay, qué lindo! Gloria al Señor. Este Simón, estoy convencido que tiene que haber sido aquel Simón, aquel hombre que llegó postrado y le dijo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Por eso Marcos toma esta historia y dice, yo quiero decir a dónde fue esta cena. Fue en la casa de Simón el leproso. O sea, Simón, el que antes había sido leproso. Quizás para mucha gente Simón seguía teniendo el seudónimo del leproso. La gente seguía viéndolo como el leproso, seguía viéndolo como el que tuvo lepra, o sea, como que le quedó de apellido. A Simón no le importaba. Él dijo, yo tengo que traer un día a mi casa al que me sanó, al que me limpió, al que me restauró, al que me devolvió la vida y al que me devolvió mi casa y todo. Lo quiero traer. Ay, Dios mío, eso se llama gratitud. Aleluya. Cuánta gente que Dios le ha hecho tantos favores, que le ha sacado de tantas desgracias, de tanta ruina, y ahora ni en su casa lo quieren recibir. Ahora, ay Dios mío, menos que lo recibas en tu corazón. ¿Por qué? Porque no demuestras una actitud de agradecimiento. Y hay gente que cuando le dice, se les dice, oiga, hermanitos, el martes vamos a ir a hacer culto a su casa. No, hermano, aquí no venga. No, mira que los vecinos son muy bravos, los vecinos son muy enojados, no les gusta la bulla. Dice, no, mejor, llámelo a otro hermano, que si lo hacen, aquí otro día, pastor. Mire, andan poniendo excusa y excusa y excusa. Y luego, si logran hacer un medio cultito, están ahí, no hagan mucha bulla, no, y que no vengan muchos, y más ahorita con el COVID, no, me van a contaminar. Y mire, cuando termine, bueno, no dejan ni que termine, que ni agua le dan a uno. ¿Por qué? Porque están deseando que uno se vaya, que uno se largue, que termine rápido. No tienen una actitud de agradecimiento. Son gentes que más bien sienten como que les estorba cuando llega uno con la palabra de Dios a su casa. ¿Por qué? Porque son gente malagradecida. Hay gente que dice, ay no, pastor, es que viera qué cansada que estoy todo el día trabajando y mañana tengo que volver a trabajar y usted viene a desvelarme, a quitar el tiempo. No, mira que necesito de ese tiempo para relajarme, para hacerme un masajito, para meter mis pies en aguas salmoradas o irme al spa o que me hagan un masaje. Adultera, fornicarios que sos, vulgar y perverso, cuando lo primero que debes de pensar es en darle agradecimiento al que te has salvado, al que te ha sanado, si verdaderamente te sanó y te salvó. Pero hay mucha gente hoy en día que lo que menos tienen es una actitud de agradecimiento. No le abren la casa al Señor y menos lo atienden como se merece. Son como Simón el fariseo. Simón el fariseo, Jesús le dijo, no me diste beso cuando yo vine, no me diste agua para lavarme los pies, no ungiste mi cabeza con aceite. O sea, lo menospreció. Así hay miles de cristianos, millones de cristianos con esa mismísima
actitud, con una actitud de menosprecio. Ya vino a interrumpirme, ya vino a quitarme la paz, ya vino a robarme, ya vino a comerme las galletas que tengo, ya me tocó gastar el cafecito que tengo, la Coca-Cola que tenía para comérmela yo sabroso, y vino este pastor con estos hermanitos muertos de hambre y comilones. No, el pastor me hubiera avisado. ¿Para qué? Para preparar una gran cena. No, para irme y no estar aquí en la casa cuando usted viniera. Así son los cristianos malagradecidos. Pero el cristiano agradecido, hombre, si es que no ha ni llegado uno a la casa, o ni se, o les llama a uno y le dice, hermanita o hermanito, vamos a ir a su casa, vamos a llevar la palabra de Dios, vamos a ir a orar, vamos a ir a cantar. Ay, hermano, gracias por avisarme, porque voy a invitar a mi mamá, a mi abuela, a mi primo, a mi nieto, a la otra, hasta los perros y las gallinas de los vecinos quieren que estén ahí escuchando, y va y busca la manera de hacer bulla y que la gente se dé cuenta, y preparan que sea un agua de sapo. O sea, algo esa, pues le dicen aquí en Costa Rica a una bebida de semillas de chan o de linaza, ahí que cuando ya está la bebida se parecen a agua parece donde hay un huevos de sapo, pero es una bebida. O la gente dicen que es un horchate de arroz voy a hacer, aunque sea un agua con un limón exprimido, pero algo, porque está agradecido, está agradecida. Barre la casa, prepara lo mejor, pero cuando la gente no está agradecida, están ahí maldiciendo. ¿Y a qué hora se van a ir estos cristianos? ¿A qué hora se van a ir estos bulliciosos? Ya me vinieron a arruinar la noche, me perdí el capítulo de la novela, me perdí el noticiero, me perdí esto y lo otro, me perdí a chismear con la vecina que iba a estar bueno el chisme de hoy, porque me iba a decir que de qué se murió fulano de tal, porque eso sí les gusta mucho, el chisme, con como Simón el fariseo, que aquel era un chismoso, aquel andaba llevándole la vida a todos, porque dijo, si este fuera profeta, te daría cuenta que esa mujer que lo está tocando es pecadora. ¿Cómo sabía que era pecadora? Lo más seguro, porque él también se había acostado con ella, porque así son los sinvergüenzas malagradecidos, que siempre andan buscando algo de donde excusar. Ojalá que hayan aprendido algo de esta historia. Simón el fariseo, perdón, Simón el leproso. Este Simón tiene que haber sido que Jesús había sido el que lo había sanado, que él dijo, yo quiero tener a Jesús en mi casa. Cuando él se vio que tenía recuperada su casa, posiblemente este hombre había perdido su familia, porque ahí no aparece la mujer sirviendo comida, sirviéndolo. Ahí, según Juan, la que servía era Marta. Tuvo que contratar a alguien. ¿Por qué? Porque este hombre quizás lo perdió todo. Quizás no sabemos si la casa la recuperó, si era una nueva casa que había adquirido ya. Pero él dijo, yo necesito tener en mi casa al que me ha sanado, al que me ha desaparecido, aunque el nombre me quedó, aunque el epíteto me quedó, aunque el seudónimo que me quedó, aunque la gente sigue diciendo Simón el fariseo, perdón, Simón el leproso, ¿qué me importa? Porque ya no tengo lepra, y la prueba es que voy a hacer una cena en mi casa y voy a invitar a la gente que yo sé que está agradecida, igual que yo, con el Señor. Y esa fue una fiesta maravillosa. María rompió el protocolo también. Es la fiesta de agradecimiento. Jesús dijo, aleluya, aleluya. Están agradecidos. La gente murmuró, la gente criticó, porque siempre hay de esos que solo sirven para criticar, pero solo sirven. Cuando usted lo miren haciendo algo a favor de la obra de Dios, cuando la gente la ve que usted ama a los siervos de Dios y los apoya y está siempre en la iglesia y está apoyando al siervo de Dios en oración, en todos los aspectos, que te dice que van a ir a predicar, ahí usted va, que sea sosteniendo la Biblia o no digamos, y cargando un parlante o algo, la gente va a decir, ese hombre o esa mujer si es arrastrada. Mire, seguramente el amante del pastor es aquel, seguramente que buscando puesto anda. A usted no le importe lo que le digan. Diga, mire, ahí va el ladrón, ahí va el mentiroso, ahí va el estafador. ¿Qué importa? La gente en el mundo podrá seguirnos viendo como el mismo de antes. Nos va a dejar con un seudónimo, con un título. ¿Qué importa? Lo importante es que estamos limpios, que Jesús nos ha limpiado y nos ha perdonado,
y que estamos agradecidos. Sea agradecido usted con el Señor, que el Señor eso es lo que busca en nuestra vida. Agradecimiento. Que el Señor me lo bendiga, que el Señor me lo guarde. Ha sido un enorme privilegio compartir con ustedes. Dele gracias al Señor, dígale, Señor, muchas gracias por tu palabra. Gracias porque cada una de las cosas que he aprendido en esta transmisión, en esta enseñanza, en esta explicación. Gracias, Señor, porque siempre tú me estás dando una oportunidad de buscarte cada día. Yo quiero ser un agradecido, una agradecida. No me importa lo que la gente diga, pero aunque la gente, así como Simón, lo seguían viendo como el leproso, lo importante es que Simón estaba agradecido porque lo habían sanado de la lepra. Dígale, Señor, yo también estoy agradecido. Yo también estoy agradecida porque también tú a mí me has sacado de situaciones difíciles. Señor, dígale, Señor, después que pase esta situación, esta pandemia, esta crisis, yo no quiero ser malagradecido. No quiero ser como los 9 leprosos sanados, pero que no volvieron a darte gracias. Yo quiero ser como el leproso número 10, el samaritano, que no le importó que iba a tardar más en regresar a su pueblo y pasar todo el trámite para ser aceptado. Pero él dijo, no importa que sea un día más, que me tarde, lo primero es lo primero. Yo voy a ir a darle gracias al que me ha sanado. Voy a ir a adorarlo y a decirle que estoy agradecido. Haga usted lo mismo, dígale, Señor, cuando todo esto pase, yo donde primero tengo que ir es a tu presencia. Es a buscar un lugar, un templo donde esté tu pueblo para levantar mis manos y darte gracias. Que el mundo sepa que estoy agradecida y agradecido contigo. Que a pesar de todo lo que haya perdido durante el tiempo de pandemia, este tiempo de dificultad, que no es nada comparable con lo que he aprendido en este tiempo. Gracias, Jesús. Gracias, Señor, porque reconozco que tendré que ser agradecido porque esta peste no me ha matado, porque aún me has dado la oportunidad de volver a vivir, a trabajar y a luchar por mi familia y por mí. Pero lo primero es lo primero. Lo primero no es ser al trabajo. Lo primero no es mi familia. Lo primero no es el dinero. Lo primero no es mi compañía. No es mi empresa. No es mi negocio. Lo primero será venir a tus pies a darte gracias. Aunque ya lo estoy haciendo, Señor, estoy agradecido. Pero necesito que cuando el templo se vuelva a abrir, yo quiero ser el primero, quiero ser la primera para gritar, para que nadie me diga que ya no puedo, que no se puede hacer bulla. Yo quiero gritarle al mundo y gritar que estoy agradecido porque tú, Señor, me has dado una oportunidad. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Muchas gracias por todo.